Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Esto es Matinal. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS. Bienvenido, don Pepe, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, encantado de estar en Matinal. Bien, buenos días, qué bien. Don Pepe, usted que ha tenido participación muy directa en el Consejo Nacional de Seguridad Social, por mucho tiempo en el seguimiento de los temas del sector sindical, que tiene uno de los asientos con veto en ese sistema. ¿Cómo ha visto los cambios que en los últimos meses se han tenido para, de alguna manera, devolver cierta operatividad a ese consejo? Bueno, Laura, se puede decir que son cambios dentro de un marco de mucha cautela, timidez, aunque muchos de ellos demandados de hace bastante tiempo, como el tema referido, por ejemplo, a la devolución a las personas que por haber entrado al sistema, sobrepasando, por ejemplo, los 45 años, los 44, bueno, pues no se le devolvía los montos correspondientes a su acumulación, sabiéndose que no iban a calificar para una pensión. Entonces esa resolución fue importante que se tomara y ya este mes próximo, bueno, se hicieron los ajustes para que desde las AFP comience a aplicarse esa devolución. Esa fue una acción importante. Pero, tal y como ustedes han planteado, esta es una ley que en este momento, hay que decirlo así, está prácticamente en dos escenarios. Su revisión está en el CET, Consejo Económico y Social, una mesa temática donde los sectores sociales, empresariales, gubernamentales, laborales, están discutiendo ese tema. Pero además está en una comisión bicameral, en otro escenario, donde se está abordando la modificación de esa ley. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá por el peso que esa ley tiene, lo importante que es las demandas que han habido para su modificación, prácticamente parte importante de la sociedad, incluido el Congreso, el Ejecutivo, pues se han puesto, ¿verdad?, en la línea de entender que a esa ley hay que hacerle reforma profunda. Pero esa reforma, Pepe, yo la veo lento porque tenemos cerca de como 6 meses en estudio, en análisis, y todo el mundo sabe las distorsiones que tiene esa propia ley, pero como que yo veo que eso se está muriendo eso termina ahora, la legislatura, entonces habrá que esperar una segunda o la primera legislatura que empieza en agosto para seguir, y cuando viene a ver, duramos años en esa revisión. Pero es que ni siquiera hay un proyecto en firme todavía, sí. Ni en el Consejo Económico y Social, ni en el Congreso, ni en ninguna parte. Caminero, tiene razón, no deja de tener razón al plantear la aprehensión de lo que ve con el comportamiento que tiene la modificación. Esa ley, como ustedes saben, está signada por intereses contrapuestos muy profundos, muy de fondo. Entonces, cuando tú intentas variar determinada garantía a la que se han acostumbrado algunos sectores, lógicamente te encuentras con el lado opuesto. Y lo que se está hablando, señores, lo que se intenta hacer es, por ejemplo, en el escenario del CET, lo que se intenta hacer es un consenso consensual. Lo que se trata es, supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que hablamos, de llevar al Congreso un aporte que se sume a la que tienen los legisladores, pero que salga fruto de un acuerdo de conjunto. Los empresarios Entonces, son los que no es tan fácil. Oponen. Los empresarios son los que se oponen. Básicamente el sector empresarial que se aferra, especialmente el sector de las AFP, al sistema de pensiones como está planteado,
de capitalización individual se opone a temas correctivos que planteen variación en ese sistema. Entonces, lógicamente, es un tema de fondo, pero además está el hecho de que ustedes saben que nuestro sistema de salud está marcado, se puede decir así, por el control de las administradoras de fondos de pensiones, es decir, lógicamente... ¿De riesgo de salud? Exactamente, la salud, por la administradora de salud, ARS. Entonces, ese otro tema que choca con fuertes intereses que también se contraponen a la posibilidad de avance en ese orden. Entonces, no es un escenario fácil. Por eso es que ahí uno dice siempre, a propósito de lo que decía Laura, del tema del veto, nosotros decimos que pese a que nosotros tenemos, como decía Laura, capacidad de veto, somos uno de los sectores con capacidad de veto, creemos, camineros, que en definitiva el veto hay que morigerarlo, modificarlo, que el Estado tenga el veto. Y hay que hacer que el Estado sea el que tenga el predominio del veto. Que cualquier sector pueda tener un veto condicionado, pero que en definitiva sea el Estado quien termine concluyendo cualquier tema que se refiera a soluciones atinentes al bien común, porque en definitiva el Estado tiene que representar el bien común. Uno tiene la impresión que a veces el mismo sector oficial del Estado es el más parsimonioso como para generar y provocar cambios. Parece que es el que más temor le teme ponerle la mano a los problemas. Y no es equivocado, Percio, es así. Ocurre que el sector pretende, el oficial, que las partes se pongan de acuerdo y le lleven las soluciones. Percio, y es que las partes somos contrapuestas. No es fácil que nos ponernos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo voluntariamente. Tiene que ser vanguardizado precisamente por la parte gubernamental. Sí, pero lo que supone tiene que ser así. Tener el poder del veto supone una vocación accionaria, es decir, se supone que es un ser activo que te dice, pónganse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, en tal plazo yo tomo la decisión. Y es lo que no ocurre. Lo que no ocurre porque lo que se persigue es dar un tiempo a que permita un acuerdo voluntario, donde nadie se ve afectado. Y en temas de ese tipo es imposible usted hacer una reforma que no implique afectación de algunos de los sectores. Lo habrá, eso es así. Entonces, el Estado es extremadamente cauto, no quiere choque, eso es así. Además del tema del veto, que es un tema señalado desde hace mucho tiempo, ¿cuáles son los otros puntos que el sector sindical entienden que deben ser modificados, tanto a nivel del sistema de pensiones como a nivel del sistema de salud? Sí, mire, por ejemplo, nosotros decimos lo siguiente. El sistema de salud, que es lo que más urge, es lo inmediato, es lo que tú tienes que resolver en la República Dominicana de inmediato, porque es el que nos impacta todos los días. Tú dices, bueno, pensiones es un tema de cierto largo y mediano plazo, pero salud es lo cotidiano, es lo diario. Entonces, tú dices en la República Dominicana, ¿quién tiene en definitiva el control de la salud? Y tú te encuentras en un mundo de gran incertidumbre, porque todos sabemos lo que implica, por ejemplo, en la República Dominicana, una enfermedad crónica para determinada persona. ¿Qué pasa con esa persona con una cronicidad de cualquier enfermedad, sea diabetes, sea hipertensión, etcétera, etcétera? No encuentra prácticamente un escenario, ni siquiera un sistema de referencia contra referencia que le conlleve seguridad a esa persona. Sector público, todos sabemos. Gente huye a los hospitales públicos, todos sabemos por qué. Falta de atención, mala atención. Sector privado,
tiene que establecerte el tipo, te atiende de acuerdo al tipo de seguro que tú tienes. No importa la enfermedad que tengas, pero tu seguro es, tu plan es el básico, tu plan es el premium, tu plan es cuál. La cuestión es que hay que terminar cuál es tu plan. El seguro complementario al final te suple con lo que tú tienes en el básico. ¿Entiendes? Ahora, entonces, Pepe, es así. Pepe, es así. Pero yo creo que en esta discusión de la seguridad social hay un tema que se parece mucho a la reelección en el plano político, que todo el mundo sabe que está en la mesa, pero nadie la quiere tocar. Es el tema de la cesantía. ¿Cómo resolver el problema de la cesantía? ¿Cómo buscarle una solución? Que es un tema que ha quedado pendiente desde el inicio de la discusión de la seguridad social en el año 2000, 2001. Y que no ha habido forma de ponerse de acuerdo. Completo con lo que Laura hablaba de las dos vertientes principales del sistema y la mezclo con lo que Percio pregunta ahora. Usted sabe que el artículo 50 de la ley de seguridad social 8701 establece el tema de la cesantía y lo explicó desde el punto de vista de que a los 18 meses de estar en vigencia la ley habría un estudio para supuestamente establecer la posibilidad de un seguro de seguridad de desempleo sustitutivo de la cesantía. Eso fue, Percio, a los 18 meses y van 20 años y no se hizo nunca. Hoy, recuerden que estamos en otra mesa, la mesa temática sobre la modificación del Código Laboral, que funciona en el Consejo Consultivo de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, presidido por el Ministro de Trabajo. Y vuelve a ser el tema de la cesantía un tema que se debate en ese escenario. Hay que entender este tema, Percio, Laura y Caminero. Usted sabe que la gente tiene aprensión, con justa razón, cuando tiene un sistema planteado, por ejemplo, el de la cesantía, que es una tradición que viene, oiga, ¿de cuándo? De la ley 637, antes del Código Trujillo de Trabajo, viene la cesantía. Claro, ha variado en forma, en porcentaje y demás, pero viene de 1944. Entonces, esa variación de ese modo operandi del tema de la compensación por desahucio, que es la cesantía, cuando se le plantea a los trabajadores la sustitución de eso por un seguro de desempleo, pues, hay que entender que no fácilmente el trabajador va a aceptar dar prácticamente un salto al vacío sin la seguridad de que puede haber un sistema sólido que dé garantía a ese trabajador. Por eso nosotros hemos dicho, mira, nosotros entendemos que es necesario un seguro de desempleo, pero lo entendemos sin renunciar al aspecto de la cesantía, porque lo vemos como dos figuras totalmente distintas. O sea, no sustituir una por otra. Así es que lo vemos, que sean ambas. Que sean ambas. Que parte o colocar que en el fondo de pensiones, en la aplicación de eso, que el trabajador pone un 3%, el empleador un 7%, que se le agregue una parte más para crear esos fondos para ese fondo de desempleo. Porque lo vimos, Caminero, en la pandemia lo vimos, o sea, con las grandes suspensiones que se dieron, de años, ¿verdad que sí? Hubo gente que duró un año y más suspendido. Recuerden eso, ¿verdad? Sí. Esas suspensiones. El seguro de desempleo provoca hace falta. O sea, que hace falta el seguro de desempleo. Porque esa gente volvieron a su empleo, pero tuvieron un año y más suspendido. ¿Tú ves? Entonces, le hacía falta el seguro de desempleo porque no tenían, Laura, ni las prestaciones, pero tampoco la compensación del seguro. Entonces, por eso el seguro hace falta, pero nosotros consideramos que es un componente distinto a la cesantía. Pepe, pero el tema es que las dos figuras es como llover sobre mojado, porque se supone que la cesantía lo que justamente hace es darte como una especie de fondo para que
en una eventual pérdida del empleo tú tengas con qué sostener tu familia. Es decir, se supone que un seguro de empleo tampoco te mantiene toda la vida. Te va a decir, durante tanto tiempo tú vas a recibir un ingreso por desempleo, pero tú tienes que salir a buscar un trabajo. Porque no te va a durar todo el tiempo. Si tú dices, bueno, yo voy a tomarme un año sabático porque no quiero trabajar, el seguro no te va a cubrir un año, no te va a cubrir 2, ni te va a cubrir 3. Tendrá un tiempo que habrá que discutir. En parte de razón, Percio, pero hay que entender algo. Recordemos que la cesantía es condigna al derecho al desahucio. Recordar que el derecho al desahucio es un derecho omnímodo prácticamente del patrón, del empresario frente al trabajador. Porque eso es decir, Percio Maldonado, decir, hoy amanecí medio con los apellidos cambiados. Mire, Pepe, yo he decidido ponerle fin al contrato suyo porque estimo que usted no me está rindiendo lo suficiente. No hay que alegar causa, Percio no tiene que alegar causa. Es sencillamente decirme o comunicarme que ha decidido ponerle fin a mi contrato caminero. Hoy. Yo no puedo pedirle una explicación a Percio. No. Es sencillamente que él me dice, en 10 días pase a buscar sus prestaciones. No importa el estado en que yo esté. Yo puedo tener a la esposa embarazada, o puedo tener un niño recién nacido, o puedo estar enfermo. Decidió ponerle fin a mi contrato. Entonces, en compensación a ese poder que le otorga la ley a ese empresario, entonces se le dice, bueno, en virtud de ese poder que usted tiene, usted como trabajador lo único que tiene es el salario. Entonces usted tiene que cumplir con la obligación de pagar la cesantía, Percio. Pero eso es lo que se hace. ¿Cómo cambia? ¿Qué distinto, caminero, al desempleo? Porque en el desempleo, en el seguro de desempleo, no ocurre un hecho fortuito, ¿tú entiendes? Pero en el caso, Pepe, de una persona que dure 20 años, 25 años trabajando en una empresa, si el patrón decide el desahucio, entonces le dan esa prestación. Pero si el trabajador decide renunciar por cualquier razón, no le dan un solo peso. Bueno, o sea que tú tienes necesariamente hacer cosas que te cancelen para recibir esa compensación. Dice es un derecho circunstancial. Dice eventual, pero dice Laura. ¿Cómo variar eso? Pero dice Laura algo importante, dice, si es justificado, sí, y es verdad. Por ejemplo, le rebajan el salario a un trabajador. La dimisión. Entonces ahí viene la dimisión. La dimisión justificada claro, injustificada. Que casi el trabajador no usa la dimisión. Te obliguen a hacer alguna cosa que va contra tu exactamente, ética. El trabajador no usa la dimisión porque le tiene miedo. Pero lo que Percio dice, fíjate lo que Percio dice. Oigan lo que nosotros hemos construido, porque en la vida uno va construyendo también. Hay empresas donde nosotros tenemos convenio colectivo, donde, por ejemplo, a propósito de eso que plantea Caminero, hay por año tanta cantidad de trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos en empresa 10 trabajadores que pueden renunciar, oye bien, con derecho a sus prestaciones, siempre que no sean ni del mismo departamento, ni que tengan el mismo tiempo en la empresa. Entonces, esos 10 trabajadores se ponen en turno y tienen derecho a recibir su cesantía saliendo voluntariamente. ¿Por qué esas empresas hacen eso? Eso es para que el trabajador tenga un escape y sepa que sin necesidad de usar artimaña, barajar, etcétera, etcétera, pues tiene una puerta abierta para salir con sus prestaciones. Pero la mayoría de empresas no hace eso, hace lo que Caminero plantea en la pregunta. Lo que te dice es, usted quiere irse, yo no tengo problema. Sencillamente fírmeme, váyase, Pepe, renuncie, pero pierde todo inmediatamente. ¿Por qué no discutir un procedimiento que le deje al trabajador de entrada un beneficio adicional, colateral a su salario, que sería lo que él usa en el momento en que él decida irse? Y no depende de si el patrón vino con el apellido cambiado ese día, de si, como dice Caminero, bueno, vengo 20 años, renuncié y no voy a hacer una bellaquería aquí porque no me quiero ir con un asunto. Y esa persona tiene asegurados sus ingresos en el momento en que se vaya,
no importa la circunstancia. Es parte de su trabajo, es parte del resultado de su trabajo. Y construimos algo cierto, porque hasta ahora esa eventualidad es si tú me votas o si yo busco una razón de justificación, como dice Laura. Pero si no tengo ninguna de esas dos, me voy sin nada. Bueno. Hay países, Pecio, que la compensación está asegurada de la manera en que lo está diciendo. Claro. Y que por eso la figura de la cesantía, como es la clásica en la República Dominicana, no existe, sino que la compensación está asegurada, claro, porque hay un depósito de un, así como de yo me gano un salario, hay 1.54 que es mi cesantía cada mes y me lo ponen en un sitio. Don Pepe. Porque en definitiva lo que el trabajador le interesa es tener la seguridad de que lo va a recibir. ¿Entiendes? Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Usted pusieron una... Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora les presentamos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido
de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Caminero. Un placer estar con ustedes, Laura, Percio. Aquí está, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Andrés. Cuéntanos cómo va ese proceso interno, ¿verdad? Porque Sí. eso es lo que está más caliente. Así es. Bueno, estamos inmersos en un proceso bien dinámico dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿A quién usted está apoyando? No, yo soy del equipo que coordina. ¿Usted está institucional? Sí, exactamente. La parte institucional. Sí, que coordina la comisión que está organizando la consulta Okay. que vamos a hacer el 16 de octubre de este año para determinar las simpatías. 2 que meses tiene y el país. algo. Eso debe estar Sí, montado ya exactamente. prácticamente. Sí, estamos bien avanzados. El objetivo es determinar el grado de simpatía que tienen nuestros aspirantes a la presidencia y con esto pues unificar al partido en ¿Cómo torno siente a usted esa que va el figura. proceso y cómo siente que va el nivel de satisfacción de los que están participando? Bueno, Percio, tenemos 2 procesos. Un proceso que es orgánico, que es la transformación de toda la estructura partidaria en cada una de las demarcaciones del país. O sea, hasta el último distrito municipal, el partido se está transformando, se está renovando en nuevas estructuras. Ya ese proceso va bastante avanzado. Y el segundo proceso es el montaje de esta consulta. Ustedes solicitaron, discúlpeme, Sí, ustedes solicitaron al Estado que se permitan utilizar los liceos y las Sí, escuelas sí. públicas para participar en ese proceso interno de ustedes. Ajá. ¿Tuvieron Eso se autorizó. una respuesta positiva o se le negó? No. Sí, eso se el autorizó. presidente Abinader pues fue el primero que dio el visto bueno y posteriormente pues el ministro Funcar de Educación entonces ratificó y está ahora operativizando esa facilidad para que el PLD, en el marco de las competencias que tienen todos los partidos políticos, competencias constitucionales, que es a través de sus estrategias promover la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento de la democracia. Ese es el sentido, digamos, tanto constitucional como legal de esta consulta. Y lo que queremos es escuchar a la gente para mejorar nuestras prácticas. Y qué mejor manera que hacer una consulta ciudadana para determinar cuál de los perfiles que estamos construyendo dentro del PLD es el que tiene mayor ascendencia en la población de cara a la presidencia de la República. Esto no necesariamente refleja ningún parecer de la población respecto a otro tipo de temas. Esto es sencillamente una consulta de aspirantes. Sí, pero y no lo subestime, Laura. O sea, determinar todas las propuestas que están haciendo nuestros aspirantes, cuál es la que tiene mayor aceptación en la población, es un tema sustantivo. Y por eso es clave que no lo hagamos solamente al interior de nuestra estructura, sino que abramos ese espacio donde nosotros podamos escuchar a la ciudadanía. ¿Y usted ve motivación en la población que no sea del PLD en involucrarse? Claro, en ese proceso Caminero, interno? la principal motivación es la situación que está viviendo el país. O sea, el hecho de que la gente se esté dando cuenta cómo va caminando la vida del país, cómo se va poco a poco perdiendo el futuro promisorio que se estaba construyendo, es el mayor detonante para que la gente se movilice a participar en esta opción que está ofreciendo el PLD. Y cada vez más esa estructura que nosotros estamos renovando va asumiendo una cultura política de la participación, del diálogo con la sociedad. Arquitecto, Y la consulta es un reflejo precisamente de ese arquitecto, cambio. ¿ustedes están midiendo, digamos, el nivel de simpatía de cada uno de esos miembros, aunque sea como mecanismo de trabajo? No, determinamos en el comité político que no íbamos a medir el comité político per se o el partido como tal no lo iba a a los hacer. aspirantes. No, porque todo medir a los aspirantes desde la institucionalidad tiene también algunos riesgos que no queremos correr. O sea, nosotros queremos... Ayer se hizo que pública una encuesta Ajá. con relación a los candidatos del PLD, Sí. que da como favorita a doña Margarita. Bueno, esas son encuestas que Pero se son hacen de encuestas diferentes sectores, pero la institucionalidad del partido ha determinado no hacer hacerlo. ningún tipo... La encuesta nuestra va a ser individual, secreta y presencial. Que es Una la consulta. pregunta.
En principio recuerdo sentado ahí a Charlie Mariotti que decía, no, nosotros lo que vamos a escoger a un precandidato, que el que salga de esa consulta es el que va a empujar el Partido de la Liberación Dominicana. Si no mal recuerdo, decía como que pudiera aparecer otro candidato y continuar. O sea, que ese es el del partido, pero puede ocurrir que otros candidatos continúen en su proceso interno. Porque en el marco de la ley de organizaciones políticas, es necesario en el periodo de pre-campaña, una vez la Junta Central haga la proclama alrededor del mes de junio del 2023, es un periodo hasta octubre. En ese periodo es que los partidos deben oficializar a través de cualquiera de los mecanismos que establece la ley cuál va a ser su candidato o candidata a la presidencia. Antes de eso, los partidos están en su derecho de ir definiendo estrategias. Esta es una de nuestras estrategias. Hasta tanto no llegue ese momento, no tendremos candidato oficial. Lo que sí vamos a estar trabajando en torno a una figura donde vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos y vamos a potencializar el proyecto ya que esa figura esté construyendo, sea un hombre o una mujer de nuestros aspirantes. ¿No fue demasiado extenso el plazo para la realización de la consulta? Todavía faltan 3 meses. Sí, algo menos de 3 meses. No, porque primero teníamos que darnos el tiempo de nosotros organizarnos. Recuerden que esto ha sido realmente una osadía de esta organización política del PLD de llevar un proceso de transformación y paralelamente montar este tema de consulta ciudadana. Pero por otro lado teníamos que dar un tiempo también prudencial a nuestros aspirantes para que pudieran, en el marco de las restricciones que tiene este periodo para difundir ideas, lo pudieran hacer. Y aquí hay que resaltar que estos 6 aspirantes que tenemos nosotros en el PLD, pues han estado aplicando las normas y las limitaciones que ha establecido la Junta Central en esto que han llamado el periodo previo a la pre-campaña. Por eso que el tiempo ha sido suficiente, ¿no? Arquitecto, usted le decía a Caminero ahorita que, bueno, parte de las razones o de la motivación es la situación que el país está viviendo. Sí. Pero entre esa realidad que muestra el país hoy y los cuestionamientos del Partido de la Liberación Dominicana por su experiencia, ¿cómo se valora ese equilibrio? Ese aprecio en la posibilidad o en las aspiraciones de retornar al poder en el 24. ¿Tú recuerdas la famosa frase "no miren atrás" de nuestro ilustre presidente? Esa expresión del presidente es el reflejo de la conciencia de que la gente está poniendo en la balanza el bien público que generó el PLD en sus años de gobierno y la situación que está viviendo ahora. Entonces, el PLD es una organización perfectible. ¿Que cometimos errores? Sí, cometimos errores. El que actúa es susceptible de cometer errores. Pero lo que pasa es que el grado de bien público, de beneficio, de bienestar que generó el PLD es de tal magnitud que es duro compararlo. ¿Ha identificado el partido esos errores? ¿Ha hecho una evaluación de ellos? Claro, esta transformación que yo le estoy diciendo que estamos haciendo en toda nuestra estructura es una expresión de una autocrítica, una autoevaluación que hicimos en el 9º Congreso. Recuerden que apenas hecho el traspaso de mando en el año 2020, el PLD inmediatamente inició su proceso de autoevaluación. Pero yo veo que toda la gente sigue ahí, es decir, que el que metió la pata sigue en su sitio. Empezando por el presidente y siguiendo por la mayor parte de la conformación del comité político. Perdón, pero es que el presidente Danilo Medina fue presidente de la República, pero no era el presidente del partido. Recuerden que el presidente del partido se fue después de muchos años gestionando nuestra organización. El presidente Danilo Medina era dirigente del partido y llegó a ser en estos últimos 2 periodos presidente de la República. O sea que el culpable fue Leonel Fernández. El responsable
de todo el balance positivo que la gente está comparando ahora fue Danilo Medina en la impronta que dejó el PLD desde el gobierno. Después, ¿quiénes son los responsables? Todo, en el PLD, todo lo que pasó en el PLD, de alguna manera todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero hay cuotas pequeñas y cuotas gigantescas. Y entonces ustedes se preguntan quién era el presidente en ese periodo de la organización. Pero una cosa es quién era el presidente formal y otra cosa era quién controlaba el comité político y el partido. De hecho, usted mismo fue víctima de ese nivel de control. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que fui víctima? Porque usted era uno de los aspirantes a ser candidato presidencial que salió temprano a hacer campaña. Sí, ¿qué pasó? Recibió el embate de sus compañeros del comité político. No, ¿por qué tú dices embate? No, cuando tú estás aspirando. Yo recuerdo perfectamente esas salidas de un par de sus compañeros de una forma muy poco oportuna justo después de su anuncio. Sí, pero bueno, date cuenta. Dicen que la política no guarda rencores, pero no por eso tenemos que olvidarlo. No, pero espérate un momento. Decía Kennedy, en política, perdono a mis enemigos, pero no olvido sus nombres. Sí, pero cuando usted aspira a una posición, tiene que estar consciente de que va a tener competencia. Y el hecho de que la meta que usted se trazó no fue lograda, no quiere decir que ahora le vamos a imputar al partido mal manejo. Nosotros, o sea, el que compite, y en la cultura política dominicana, todavía está muy enraizado el criterio de que si yo no gané fue porque me maltrataron. Y no, o sea, hay posiciones que son unitarias, que son uninominales, que usted sabe que aunque compitan 10, solamente uno podrá. En aquel momento no se dieron las condiciones para mí. Eso fue lo que pasó pero en el proceso interno del 2020 con el expresidente. 2019. Sí, 2019 con el expresidente Leonel Fernández. Que no entendió que usted va a ganar o a perder a cualquier competencia política. O sea que la conclusión y hay que estar abierto a que no necesariamente en un momento dado uno tiene ganancia de causa. La conclusión es que ese fue un proceso justo. Claro que sí, pero fue un proceso administrado por la Junta Central Electoral. O sea, fue un proceso. No, pero no estamos hablando del día de las primarias, estamos hablando del proceso en general. Sí. ¿Fue un proceso justo? Totalmente, fue un proceso justo, donde cada quien utilizó la herramienta que tenía a su mano, sus potenciales, sus valores. Andrés, en el 2024, la población irá a sopesar los 12 años de gobierno de Leonel, los 8 años de gobierno de Danilo Medina y los 4 años de Luis Abinader. En el histórico de la cultura política dominicana, la gente compara la situación de ahora con la inmediatamente anterior. Y precisamente la mayor probabilidad es que la gente compare al momento de decidir su voto cómo estaba entre el 2016 y el 2020 y cómo está entre el 2020 y el 2024. Es que es el histórico del comportamiento del electorado dominicano. Entonces, ha de suponerse que hay una alta preocupación para que se mire hacia atrás, porque inmediatamente hacia atrás lo que la gente va a recordar es que tenía bienestar. Entonces, y que iba hacia un futuro ¿cuál seguro. es la conclusión que el Partido de la Liberación Dominicana llega? ¿Que el pueblo dominicano se equivocó al sacarlo del poder? No podemos decir que se equivocó. O sea, hay que tomar en cuenta que así como los políticos toman decisiones en un momento que para evaluarla hay que evaluar el contexto, no solamente la decisión. En las elecciones del 2020, no solamente hay que evaluar el voto que dio la población, sino en el contexto que lo dio. Y por eso, para mí, no es el pueblo que se equivoca. Lo que tenemos que revisar somos nosotros los políticos en nuestro contexto. Ahora el pueblo tomó una decisión y posterior a esa decisión va descubriendo que la opción por la que tomó en ese momento no ha llenado sus aspiraciones. Entonces, más que el pueblo haberse equivocado, es que el pueblo fue engañado. Está muy diplomático, parece que usted vuelve porque sería muy fácil para mí decir que se equivocó el pueblo y que nosotros no.
Y eso no es Pero no, lo que pasa es correcto. que, Andrés, si vemos en contexto, primero, en el 2018, Danilo Medina buscaba reformar la Constitución de la República para ser el candidato. No pudo, entonces impuso una... Eso es supuestamente, Caminero. Sí, pero es un contexto. No, eso no es Bueno, supuestamente. Sí, entonces, supuestamente, porque eso nunca se materializó. Lo que estamos es bajo supuesto y un especulaciones. proceso interno en el que Leonel Fernández, que era el presidente de ese partido, que lo habían manigoneado ya en el 2015 en una reforma y que Danilo impuso también ahí su reelección, sin duda. En esta oportunidad, para el 2020, impusieron un proceso abierto que Leonel entendía que era un proceso que no fue impuesto. cerrado. Pero porque tú usas la palabra, eso es peyorativo. Después Fue viene... la mayoría Bueno, que decidió que eso fuera es un abierto. contexto. Y qué bueno que haya sido abierta la primaria, porque es más democracia. No es a eso que estamos aspirando, una democracia más directa, más participativa. Por eso las primarias abiertas no fueron impuestas. Fue una decisión de la mayoría. Arquitecto, el tiempo se nos termina. Qué lástima. Siempre grato conversar gracias, con usted y suerte. Gracias por venir, Laura. Pedimos al arquitecto Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. También despedimos la entrega del día. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana.